jefe del Estado español, el general Francisco Franco, fallecía un 20 de noviembre del año 1975 y más de 3 millones de españoles desfilaron delante de su féretro en agradecimiento por sus casi 40 años al frente del gobierno en España. Toda Europa miraba atónita aquellas colas inmensas de españoles que acudían tristes al Palacio Real a ver el cadáver de aquel dictador terrible. ¿Cómo podía un pueblo llorar tanto la muerte de un supuesto tirano? ¿Qué méritos había hecho? El 20 de noviembre del año 1975, Franco dejaba una España muy diferente a la que había encontrado allá por el año 1939. De los escombros de un país arruinado por la guerra tercermundista y de un Banco de España del cual socialistas y comunistas habían robado todas las reservas de oro, entregaba una España totalmente industrializada, convertida en octava o en novena potencia mundial, con una agricultura pujante, la primera de Europa, siendo socios preferentes en aquellos tiempos de la Comunidad Económica Europea y teniendo la segunda flota pesquera más grande del mundo, con un ejército de 3 millones de soldados que estaban todos siempre movilizados, con una armada española que estaba entre las 8 más importantes del mundo de aquella época, con toda la cúpula, terroristas, etarras, estaban en la cárcel, esto es importante, con toda su red eléctrica y de comunicaciones en manos del Estado, no en manos de capital privado como ha ocurrido ahora, señores liberales. Con todos los hidrocarburos, recordemos la CAMSA, la compañía monopolio arrendataria de petróleo, la CAMSA, también propiedad del Estado, señores liberales, que votáis al PP y antes decíais que era franquistas. El mismo Estado, señores liberales, durante Franco, era el que fijaba los precios de los combustibles, del gasoil, del gas, de la gasolina. Con una banca pública, nacional, también estatal, señores liberales, muy importante, importantísima, poderosísima en el sector bancario español, que daba créditos muy bajos a los trabajadores para que pudieran comprar sus vehículos, sus viviendas. Estaba la caja postal de ahorros, estaba el banco hipotecario, y con un Estado que fijaba los tipos de interés a la banca privada. Ojo, el Estado era quien fijaba los tipos de interés a la banca privada. Estaba prohibida la usura. Los bancos extranjeros también estaban prohibidos en España. España no reconocía por aquellos días al Estado de Israel y tenía un trato muy cordial con los países árabes musulmanes, lo que habían propiciado que los españoles no sufriéramos embargos de crudo, al contrario que les ocurrió al resto de los países europeos durante aquellas guerras árabe-israelitas del año 1967. Los españoles eran básicamente todavía cristianos y católicos, la mayoría de ellos íbamos a misa los domingos y los valores de esta religión eran las que inspiraban las leyes del país, así como también el código de comportamiento social, muy arraigado. La pornografía y las drogas estaban en España, al igual que hoy en Corea del Norte, naturalmente, rigurosamente prohibidas. Un genial escultor llamado Arno Belker decía ya por los años 50 que los españoles éramos los últimos hombres con honor que todavía quedábamos en Europa. Los trabajadores españoles teníamos un solo sindicato de inspiración nacional sindicalista que velaba por nuestros derechos laborales. Lo normal en aquellos días era que los españoles, cualquier español, se jubilara en la misma empresa en la que había entrado a trabajar en su juventud, porque el trabajo era fijo. El Estado hacía que esto fuera posible porque había una legislación que aseguraba el trabajo fijo por ley a todos los españoles. El Estado, siempre el Estado, señores liberales, que hoy votáis al PP y que os llamáis todavía franquistas, que me asombra de verdad. El Estado fue quien creó y el que hizo posible que la sanidad fuera universal por primera vez en la historia de España para todos los españoles. Por primera vez también en la historia de España se reconocía a los trabajadores 2 pagas extraordinarias, la del 18 de julio y la de Navidad. Se reconocía también por primera vez en la historia de España, no ocurrió con la República, señores rojos, se reconocía el derecho también a un mes de vacaciones pagados, ¿no? Y se implementaba un completo y complejo sistema de pensiones que cubriría y que cubrió de hecho a todos los trabajadores españoles. Hasta el año 1976 el desempleo fue prácticamente desconocido en España. Óiganlo bien, con papá Estado controlándolo todo, señores liberales,
No aumentó el paro, todo lo contrario, no hubo paro en España. En muchas ocasiones eran las propias empresas las que daban créditos a sus propios trabajadores para adquirir viviendas. Pero esto no lo hacían las empresas porque fueran muy buenas, lo hacían las empresas porque estaban obligadas por ley. El franquismo construyó, además, el Estado, más de 3 millones de viviendas. Aquí en este mismo canal podéis ver los vídeos que hablan sobre ello. Viviendas de protección oficial, desde los años 50, finales de los 50, principios de los 60, hasta 1974-75, en el que Franco muere. La democracia, es decir, a partir del año 78, jamás ha realizado nada semejante, ni lo hará, no lo esperéis. España era un país unido, aunque claro, diverso, mantenía su diversidad. Solo había un partido, el movimiento nacional, y por tanto no existía ningún otro, y mucho menos partidos nacionalistas, ni lógicamente separatistas. Las regiones solo eran una mera división administrativa en los mapas escolares. No existían, lógicamente, autonomías, aunque había ciertos conciertos económicos, forales, en Navarra y en Álava. Recuerdo de aquellos fueros antiguos del medievo. Los motores económicos de España eran básicamente Madrid, las Vascongadas y Cataluña. Castilla quedaba dividido en dos regiones, que la Castilla la Vieja al norte, por encima de Guadarrama, y Castilla la Nueva, sin reconocimiento institucional, pero sí identitario. Por ejemplo, en aquellos días los madrileños, los cántabros, los riojanos, etcétera, todavía nos sentíamos plenamente castellanos. Durante los años 50 incluso, se publicaban aquí en España libros en catalán y en euskera. La sección femenina del movimiento de la Falange se encargaba de recuperar, de proteger y de fomentar el folclore de todas las regiones de España. Y a partir de los años 50 comenzaba un éxodo de las zonas rurales del centro del país hacia la periferia, que ya no se detuvo hasta el día de hoy. Pueblos y villas importantes de la Edad Media quedaron desiertas en amplias zonas de Castilla, León y de Aragón. En el año 73, el presidente del gobierno, don Luis Carrero Blanco, se entrevistó con el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger para informarle de que España iba a dotarse a sí misma de la bomba atómica. España ya tenía centrales nucleares como la de Zorita desde el año 68. Kissinger expresó su negativa a que España pasara a ser una potencia nuclear. Con estas palabras: España, cuando ha sido importante, se ha vuelto peligrosa. Eso fue lo que dijo Kissinger a Carrero. ¿Y sabéis lo que le respondió Carrero? Carrero Blanco le advirtió de que España tendría la bomba atómica con o sin su permiso, con o sin el permiso de los yanquis. Ahora, ¿qué le pasó a Carrero? Pues unos pocos meses más tarde, la CIA, en colaboración con la banda terrorista ETA, cipayos de la anterior organización, asesinaron a Carrero Blanco. Carrero Blanco voló, recuérdenlo. Mientras tanto, en la Comisión Trilateral y en el grupo del Club Bilderberg, organizaciones ambas masónicas y sionistas, se planeaba el futuro de España tras la muerte de Franco, y se decidía el establecimiento de un régimen de democracia liberal implantada tras una constitución que garantizara el régimen de economía capitalista liberal y la división de España en territorios autónomos. Ya lo tenían todo pensado en el año 76. Las 100 familias capitalistas que habían sido y habían vivido sometidas al Estado durante el franquismo sin quejarse, patronal y banca privada, pactaron en secreto con la oposición al régimen, comunistas y socialistas y liberales. Acordaban el reparto de la tarta nacional. Todo ese sector público construido con el esfuerzo de los españoles durante 40 años iba a ser troceado y vendido durante los gobiernos de los traidores Felipe González y Aznar, básicamente al capital extranjero. A veces también nacional, pero al capital privado en todo caso. Nuestra agricultura y nuestra flota pesquera iban a ser reducidas a la mínima expresión y nuestra industria iba a ser desmantelada en su totalidad para poder entrar, nos decían, como miembros de la Unión Europea. Nuestro ejército también había de ser reducido a la mínima expresión. De hecho, Aznar, la derecha, fue quien liquidó el servicio militar obligatorio. El pueblo en armas era un logro, decían, de la Revolución Francesa. Pues en esto los liberales también se olvidaron de ello. Y hoy hasta tiene que vender España uno de los portaaviones más famosos, el Príncipe de Asturias, porque dicen que está obsoleto, mientras que lo cierto es que los recortes han dejado a la Armada española apenas prácticamente sin dinero. España se retiró cobardemente del Sáhara, como ya hemos contado en otros vídeos, en el año 75, abandonando a los saharauis a su suerte, que fue muy mala, muy pésima, muy negra, y siguiendo las órdenes de los Estados Unidos a través del nuevo jefe de Estado, un tal Juan Carlos I, al que llamaban Rey de España. Desde entonces el ejército español ha estado controlado constantemente por los Estados Unidos e Israel a través de la OTAN, organización en la que España entró definitivamente en el 83 tras un pucherazo descarado en el referéndum que hizo Felipe González, el otro traidor, ese mismo año.
Durante la última legislatura de Felipe González, hablando de él, se legalizaron las empresas de trabajo temporal. Empresas de trabajo temporal, es decir, compra, venta, alquiler y préstamo de trabajadores, que estaba prohibido radicalmente con cárcel durante el franquismo. Con cárcel estaba prohibido. En el año 85 el PSOE también legalizaba el aborto en España, vulnerando, dicen algunos, la propia Constitución, que decía que reconocía el derecho a la vida, pero me importa un carajo la Constitución. Aznar alentaba en el año 96 la entrada masiva de inmigrantes con 3 objetivos. El primero, traer mano de obra barata a España, liquidando los derechos laborales que los trabajadores españoles habían obtenido durante el franquismo, y plegarse a las exigencias del plan Kalergi, que es un plan que, como todos sabéis, lo que entráis aquí, planea suplantar a la población autóctona europea por otra mezclada con extranjeros venidos del tercer mundo. En solo 4 años entraron en España más de 3 millones de inmigrantes sin que se les exigiera ni tan siquiera un miserable contrato laboral o un certificado de penales ni de vacunación. Tendencia que ha seguido durante el gobierno de Zapatero hasta hoy, cuando tenemos ya reconocidos al menos, dicen, 6 millones de inmigrantes y 1.200.000 ilegales. Eso es lo que dicen las cifras, a saber, ¿no? De cada 10 euros de nuestra sanidad, de la sanidad española, la que pagamos los españoles y la que construyeron nuestros padres, 7 de cada uno de esos 10 euros, 7 euros, se lo comen los inmigrantes. En el año 98, nuestra caja postal, aquella banca pública argentaria, fue vendida al banco BBV, creándose el BBVA, la venida de Argentaria. Pero fue vendida a capital privado. Desaparecía así nuestra banca nacional, nuestra banca pública española. En el año 99 España adoptaba el euro como moneda y perdíamos absolutamente toda nuestra soberanía económica y por tanto también nuestra soberanía política, señores liberales. España, a partir de la Constitución del año 78, quedaba dividida en autonomías, siguiendo el dictamen naturalmente de Bilderberg y de la Trilateral. La nueva casta política, parasitaria toda ella, ocupaba sus poltronas en el Senado, en el Congreso de los Diputados, en los 17 parlamentos regionales y en todos los ayuntamientos. Por cierto, cuando Franco los alcaldes no cobraban, ni siquiera los alcaldes, no digamos los concejales, no se cobraba salario. Los procuradores en cortes, similar a nuestros actuales diputados y senadores, tampoco cobraban. Cobraban una cantidad irrisoria, vamos. Bueno, se puede continuar, ¿no? Por ejemplo, León y Castilla, la tierra, mi tierra, pagaron los platos rotos. Mientras que a otras comunidades autónomas les fue muy bien, ¿no? Como el País Vasco, Cataluña, otras, que fueron reconocidas como nacionalidades históricas, nosotros, los castellanos y los leoneses, territorios que sí habíamos sido incluso independientes durante siglos y que fuimos los que creamos España, nos hicieron desaparecer prácticamente del mapa. Las comunidades autónomas castellanas fueron impuestas por el Congreso de los Diputados, decían ellos, por interés nacional. El resto, vosotros, todos los que escucháis desde el resto de España, os dejaron votar vuestros estatutos de autonomía. A nosotros los castellanos, incluyendo los madrileños, que nos echaron de Castilla, no nos lo impusieron. Decían que por interés nacional. Sus estatutos jamás fueron aprobados en referéndum, los nuestros, los de los castellanos, privilegio que tuvieron todos los demás, yo digo, catalanes, vascos, navarros, andaluces, etc. Otro tanto sucedió con los leoneses. España quedó dividida y debilitada, y naturalmente a merced de la banca y de la burguesía. La vasca, la catalana, la centralista de Madrid y la extranjera. Para colmo, en el año 77 se realizó una amnistía política en todo el país, cuya primera consecuencia fue la liberación de más de 300 terroristas que inmediatamente pasaron a tomar las armas y, lógicamente, a asesinar a más españoles, protegidos siempre por el Estado español y por el Estado francés, por muchos que fueron. Hoy el 70% de los españoles nos declaramos católicos, pero no llega al 20% de los que acudimos regularmente a las iglesias los domingos. También es cierto que las misas de los domingos ya no son las de los años 60 y 70. Nuestra iglesia también ha cambiado, se ha ayornado también. El resto ya lo conocemos todos, ¿no? Podríamos seguir hablando de muchas más cosas que nos hemos dejado por el camino de estos últimos 35 años, como por ejemplo las universidades laborales o el sistema educativo que tenía el franquismo. Pero tampoco quiero deprimirlos más. También se podrían matizar ciertos aspectos, pero a grosso modo esto es lo que ha pasado en España tras la muerte de Franco. Por aquel camino hemos llegado a donde ahora estamos. De aquellos barros proceden estos lodos. Una vez más reiteramos que lo que ya dijimos hace unos días, España no necesita un 15M, necesita un nuevo 2 de mayo. Y necesitamos tener la conciencia de que tenemos que volver otra vez por los pasos del Estado Nacional.